En esta ocasión vamos a explicar el cheque y tipos de cheques. Concepto. El cheque es un título o valor que consiste en la orden de pago que se libra contra un banco a favor de una persona o empresa, y para ello cuenta existente. Libra la orden de pago mediante un cheque para que el banco pague el valor correspondiente a quien presente el cheque al banco o al beneficiario que figure en el cheque. El cheque es un medio pago a través del cual una persona llamada emisor extiende a otra llamada beneficiario o portador un documento en el cual se indica la cantidad que el portador puede retirar del banco del emisor. En esta imagen podemos observar un cheque antiguo que fue utilizado por los primeros comerciantes en el servicio mercantil. Tipos de cheque al portador. Son los cheques que llevan escrita la indicación al portador y se caracterizan porque deben pagarse solo a la persona que lo presente al cobro. Entonces aquí tenemos un cheque, páguese este cheque a la orden del portador. Aquí va a estar especificado del portador. Tenemos el nombre del propietario de cheque, Luis Felipe Rosales Corona, cuenta, número de la cuenta del cheque. Tenemos fecha en la que se expide este cheque, donde en la fecha en la que se va a pagar este cheque. Tenemos el número en moneda nacional, número en letras, el nombre del banco, el número de cheque acá abajo. Tenemos estos seriales para dar veracidad de este cheque. Tenemos la firma del propietario del cheque, donde nos da la autorización para poder utilizar este. Tipos de cheque normativo son aquellos que van destinados a una persona determinada, con o sin la cláusula a la orden. Estos cheques se han de pagar a la persona física o jurídica que los presente al cobro. Esta modalidad de cheque es transferible por endoso. El endoso es una cláusula que sirve para transmitir el cheque y se ha de complementar en el reverso del mismo mediante la fórmula páguese por este cheque A, debiendo a constar la firma del endosante y la fecha en que se realiza. Este cheque quiere decirnos que podemos transferirlo a otra persona, pero que va a necesitar los requerimientos de la primera persona para ser autenticado y poder ser utilizado. Tenemos aquí la fecha en que se puede hacer el cobro de este cheque. Páguese por este cheque a la orden de. Aquí tenemos la persona específica. Tenemos la cantidad de números, moneda nacional y en letras. Nombre del banco, cuenta del número del banco, los seriales y la firma. Y cheque normativo no a la orden. Nominativo no a la orden. Esta clase de cheque, el destinatario es una persona determinada y con la cláusula de no a la orden. Se caracteriza porque a continuación de la expresión páguese por este cheque debe figurar el nombre de una persona física o jurídica que tiene derecho a percibir el importe del cheque a la expresión no a la orden. Entonces aquí tenemos cheque nominativo no a la orden. Cheque cruzado. El cheque cruzado es aquel que el librador atraviesa por dos líneas paralelas y diagonales. En el anverso, el cruzar un cheque tiene por objetivo reducir el riesgo de pérdida o robo y evitar que pueda ser cobrado por personas distintas a la que se extendió. Sin embargo, el cruzamiento no limita su circulación ni negociabilidad. Existen dos clases de cheques cruzados. Cheque cruzado general. El cheque será cruzado general si entre las dos líneas no aparece designado el nombre de ningún banco o entidad de crédito. En este caso, el cheque podrá ser cobrado por cualquier banco. Cheque cruzado especial. Cuando entre estas líneas está designado el nombre de un banco en concreto. El cobro solo podrá hacerse por cuyo nombre aparezca entre las líneas o por el banco a quien el anterior lo endosare para el cobro.
Cheque para abono en cuenta. Es aquel que va insertada la leyenda para abono en cuenta u otra equivalente como para consignar en cuenta. Se utiliza para prohibir que el cheque sea pagado en efectivo. En este caso, el librador solo podrá pagar el cheque abonando su importe en la cuenta que lleva obra el tenedor. Tipos de cheque especiales: cheque certificado o conformado. Es aquel que en el banco el librado ha manifestado que todos los datos reseñados son conformes y que en ese momento puede ser satisfecho, es decir, garantiza la firma y la existencia de fondos para su pago. Esta conformidad puede conseguir en el dorso del cheque por el banco librado. Cheque en blanco. El cheque en blanco es aquel en que en el momento de su emisión está incompleto, por ejemplo, que le falte el importe o la fecha. Si este tipo de cheque se completara sin tener en cuenta los acuerdos entre ambas partes, el incumplimiento de los mismos no podrá ser alegado contra el tomador salvo cuando éste se haya adquirido de mala fe o culpa grave. Mm, Cheque bancario. La persona que tiene depositado fondos en una cuenta bancaria puede disponer de ellos pidiendo al banco que extienda un cheque. Este cheque se denomina cheque bancario y presenta la siguiente característica. Lo expide el banco a petición del titular de una cuenta bancaria. El banco reitera de la cuenta bancaria el importe del cheque. Un cheque bancario tiene la garantía de que siempre será pagado. El banco cobrará una comisión por la gestión a la persona que solicite el cheque. Cheque fiscal. Se denomina cheque fiscales a aquellos que son girados por cualquier concepto a favor de las entidades públicas. El banco cobra, bueno, aquí tenemos el tipo de cheque, cheque bancario, en este caso Bancolombia. Tenemos número y diferentes áreas donde deberemos llenarlo para ser cobrado. Cheques circulares. Los llamados cheques circulares son cheques a la orden emitidos por un banco o establecimiento autorizado, a cargo de sus propias dependencias, sucursales, agencias o bancos corresponsales, sobre una provisión ya disponible en el momento de emitirse el cheque. La función y finalidad de los cheques circulares surge de su mismo origen, ya que se trata de monedas de modernas y utilísimas herramientas ideadas con base en prácticas bancarias de servicio al cliente y al público en general, encaminadas a evitar los riesgos resultantes del transporte de dinero del girador a la institución girada. Cheque circular. Cheque de gerencia. Es el cheque expedido por el banco a cargo de sus propias dependencias. Cheque de viajero. El cheque de viajero será expedido por el librador a su cargo y será pagado por su establecimiento principal, las sucursales o los corresponsales que tenga el librador en su país o en el extranjero.